Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Saavedra y bueno, ya saben, soy la fundadora de Anaquel Literario y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo conmigo de invitada a Maite Esteban. Ella es una escritora de España muy talentosa que tiene ya muchísimos libros y viene a hablarnos de todos ellos. Bienvenida, Maite. Ella es de Guadalajara y me encanta porque estamos el día de hoy dos de Guadalajara, pero totalmente y muy distantes en kilómetros. Ella es de Guadalajara en España y yo soy de Guadalajara acá en México. Así que, bueno, les voy a leer rápidamente una breve semblanza de Maite porque, bueno, pues la tenemos aquí y hay que aprovechar que sea ella quien nos cuente sobre su vida y sobre sus letras. Y bueno, Maite Esteban es, como ya les digo, de Guadalajara y ella apostó en la primera década del siglo por la autoedición en papel. Después de que había ganado 2 certámenes de relato breve, se decidió a invertir su dinero y autopublicar su primera novela que se llama La arena del reloj, que es un relato intimista. Después, Su chico de alquiler, que entre paréntesis fue aquí donde yo la conocí con esta novela, una novela juvenil. Y bueno, de allí se siguió con El medallón de la magia, que llegó en Amazon España, fue una de las primeras autoras que destacó en esta plataforma. Y bueno, que vendió muchísimo durante meses, estuvo en el top, obviamente, de Amazon. Y después vinieron muchas más novelas. Detrás del cristal, que es también de las más vendidas y la número 1 en romántica. Y después de allí lo hizo como una novela también independiente bajo el sello B de Books, de Ediciones B. Y bueno, después también se publicó en papel con Vergara Ediciones. Y también autoeditó Brianda, que es la segunda parte del Medallón de la Magia. La chica de las fotos con HarperCollins en Ibérica, que esta novela además fue finalista de los premios digital HKN. Y bueno, su producción en papel fue hasta febrero del 2016. Pero bueno, que Maite no se detiene. Después escribió la novela de Entre puntos suspensivos, y otra que a mí me va a encantar que nos platique, La arquitectura de los sueños, que esta más bien es una guía para lectores y escritores. Eh, Después publica otro relato, El oasis de arena, eso ya en el 2019, también con HarperCollins. Comer y amar, todo es empezar, que esta es una que viene como previa a la continuación de La colina del almendro, que es una top model también de HarperCollins Ibérica. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que ella sigue escribiendo en el confinamiento, tampoco se detuvo y en la pandemia publicó en los primeros días el relato de 12 horas y también publicó Brianda, una bruja en tiempos de la Inquisición. Años de mentira es otra de sus novelas y el día de hoy también viene a hablarlos de la última, que además es súper adecuada a estas épocas navideñas que vivimos. Pero bueno, Maite, ya les dije un resumen de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenida, Maite, muchas gracias, porque además con la diferencia de horas, para ti ya es casi medianoche, así que muchísimas gracias por hacernos este espacio. Y bueno, Muchísimas gracias a ti. no, a ti. Cuéntanos, Maite, yo sé que hay muchísima gente que te sigue, obviamente muchísima gente, y tienes muchos seguidores además acá en México, eso a mí me encanta. Cuéntanos qué es para ti esto de escribir, ¿por qué decidiste escribir? Yo creo que no fue nunca una decisión consciente. O sea, yo creo que desde pequeña encontré que escribir era un entretenimiento, pero también era una pasión. Me gustaba cuando leía un libro imaginar cómo continuaría. Y entonces, en mi mente de niña pequeña decidí que yo podía hacer eso. Entonces estuve escribiendo bastante seguido hasta que llegué a la adolescencia y lo dejé. Dije, no, esto no es lo mío. Pero luego, bueno, pues a medida que vas creciendo, te vas dando cuenta que sí, de que eso que estaba ahí sigue adelante y no lo he podido dejar. O sea, desde ese momento que ya tomé esa decisión, siempre estoy escribiendo. De hecho, estaba esperándote y estaba escribiendo un ensayo que estoy escribiendo ahora
¿qué se me ha ocurrido esta mañana? Entonces estaba mientras te esperaba escribiendo. Perdón la voz, que es que estoy súper constipada y me está saliendo rarísima. Bueno, no me conocéis mi voz normal, pero esta no es. No te oigo, Ana. No te preocupes por la voz, se te oye muy bien y una voz muy tierna, muy cálida. Y dinos, ¿qué leía Maite Esteban de niña? ¿Qué eran estas historias que se imaginaba continuar? Pues mira, de pequeña, muy pequeña, los libros de los 5. Enid Blyton era, vamos, mi escritora de cabecera. Esperaba mis cumpleaños y el verano eh, con, con ansia porque sabía que iban a llegar uno de sus libros en cada momento y hasta que no pasara un año no llegaría otro. O sea, bueno, cada medio año más o menos me llegaba un libro. Y los leía y los releía y los volví a leer hasta que descubrí la biblioteca. Ahí fue magia. Ahí encontré a Matilda, me encontré con eh, cuentos en verso para niños perversos de Gianni Rodari. Entonces fui una lectora que empezó con ese tipo de literatura, porque era muy pequeña, y luego pasé de ese tipo de literatura que era para niños bastante pequeños, eh, no sé, todavía yo no lo llamaría adolescencia en aquella época nuestra. Y di un salto directamente a la literatura para adultos. No pasé por la literatura juvenil. No leí nada de literatura juvenil de aquella época. He leído literatura juvenil después de los 30. O sea, he hecho un poco el proceso un poco ordenado. Y desde esos cuentos, desde Matilda, desde los 5, pues lo siguiente que leía era García Márquez o a lo mejor Isabel Allende, no sé. Hice como una progresión extraña, pero siempre, siempre leyendo. Excelente. Eh, y bueno, eso después se traduce en tus propias letras. Y bueno, yo sé que además te tocó una época en esta plataforma que apenas era nueva de Amazon, de autoedición, una época maravillosa. Cuéntanos para los que no estuvieron en ese momento, ¿cómo es que inició? ¿Cómo es que te diste cuenta y que decidiste que esa era o podía ser una oportunidad para ti? Yo llevaba autoeditándome desde 2009 y Amazon llega a España a finales de 2011. Yo había descubierto otra página norteamericana que se llamaba Lulu, que básicamente era una imprenta, o sea, realmente no tenía la infraestructura que tiene Amazon, ni lo habían organizado tan bien. Sí que es verdad que la plataforma te permitía crear un ebook, que era un simple PDF, que podías lanzar a la vez que lanzabas el libro en papel. Y eso fue importantísimo porque cuando yo subí Su chico de alquiler a esa plataforma, había que ponerle un precio al ebook. Y yo dije, ¿quién me va a leer a mí? ¿Quién va a encontrar un libro mío? Si es la primera cosa que yo subo por ahí. Entonces yo puse, sobre todo por mí, porque para mí era más fácil descargarlo así, 0 euros. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando al cabo de muy poco tiempo me empiezo a encontrar mensajes en Facebook, mensajes privados, que venían de México? Es que eso fue lo más gracioso, porque el ebook había funcionado él solo, se había marchado, alguien lo había encontrado y había empezado como a difundirse. Ahí es cuando yo me empiezo a dar cuenta de que algo está cambiando, de que está cambiando mucho y que tengo que estar atenta. Y entonces yo seguí investigando, seguí buscando plataformas. De hecho, cuando yo intenté crear un perfil en Create Space, que era la parte física de Amazon para hacer libros en papel, no podía, me decía que ese correo no podía usarlo porque ya estaba usado. Y estuve unos días enfadadísima porque decía, ¿pero quién ha usado mi correo? Hasta que recordé que había sido yo que me había registrado en Amazon cuando Amazon solo estaba en Estados Unidos, pero no había entendido nada de lo que ponía, porque además de estar en inglés era mucho más complicado que es ahora, y me rendí. Y entonces imagínate si hubiera atinado a publicar antes de que la plataforma llegara a España. Pero sí, estaba pendiente y cuando la plataforma llegó, pues no tardé mucho. Yo publiqué en marzo de 2012
y habían llegado en octubre, noviembre de 2011. Pero Y eso fue maravilloso, porque no había nadie, o sea, era muy fácil dejarte ver. claro, y además, no sé si coincidas en que era como poquito después un espacio, sobre todo se dio en Facebook, en que los escritores empezaban como a interactuar y apoyarse y hacerse como una comunidad Sí. muy bonita que ahora ya se pierde en un mar de gente. Yo sigo teniendo contacto con gente que estaba ahí en ese principio, o sea, María José Moreno empezó en ese momento, de hecho María José Moreno fue uno de los primeros números uno de España con Bajo los Tilos. Sigo teniendo contacto con Roberto Martínez Guzmán, que sigue siendo de los que más venden Bueno, de hecho, hace unos días lo publicó la misma Amazon, uno de sus libros, La suerte de los idiotas, ha sido el más descargado de toda la historia de Amazon España. Sigo en contacto, pues, aunque no estén tan presentes, pues, con Rafael Costa. Es que hay muchísimos autores, me da pena olvidarme de nombres, pero mucha gente que estaba en ese principio siguen estando, siguen publicando y seguimos teniendo ese nexo común. Pero sí que es verdad que ahora es muy complicado conocer a todo el mundo, porque cada día yo recibo, no sé, 10, 20 solicitudes de amistad que pone detrás escritor, escritora, y no sé quiénes son, porque es muchísima la gente que, bueno, viendo lo fácil que es, accede a esto y busca su oportunidad, que bueno, es lo mismo que hicimos los demás. Claro, sí, y creo que además fue una etapa maravillosa y sí permitió además que crecieran amistades muy bonitas, muchos de Y que ellos perduran. y que perduran, exacto, sí. Me sucede lo mismo, a mí me encanta porque obviamente yo no escribía en ese momento, pero yo llegué como lectora y con esta curiosidad de qué es los escritores independientes, qué es la autoedición. Bueno, me estaban hablando en otro idioma y bueno, fue maravilloso a mí encontrarme allí a ti, obviamente, y a todas estas personas que mencionas y otras más. Y bueno, Maite, eh, una vez que ya empezaste a publicar, a autopublicar, yo sé que después, como les leí en su biografía, después ya hubo algunas editoriales interesadas en tus textos. ¿Cómo fue este proceso para ti? Y si te sorprendió, ¿cómo te sentiste? Un shock, o sea, ya te puedo decir que fue un shock. Detrás del cristal se publica el día 14 de febrero, me parecía la fecha muy bonita, de 2013, y a la semana de estar publicado, o sea, empiezan a llegar mensajes en mi Messenger de editoriales, algunas grandes, otras medianas, otras pequeñas, otras raras, pero es que a los 15 días había 7. Y bueno, tú no te lo puedes creer. O sea, es algo que dices, pero ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? Y no sabes nada, porque sí que es verdad que yo en ese momento de autoedición sabía muchísimo, porque me había molestado en aprenderlo, porque había organizado una charla, porque me había estado en cultura investigando cómo te puedes convertir en tu propio editor y cómo podías autoeditarte, solicité el ISBN, el registro de la propiedad, el depósito legal, todo, lo hice todo, pero no sabía nada de una editorial. Lo hice porque me encargaron una charla de autoedición y solo a mí se me ocurre autoeditarme para poner las cosas, para saberlo bien. Entonces eso es lo que hice. Entonces estaba un poco asustada y bueno, entre esas propuestas, bueno, estos días es emotivo recordarlo. Sé que esos días tuve por el día del libro, que es el 23 de abril, todavía no había firmado el contrato, tuve una comida en la biblioteca de mi pueblo de Guadalajara, se llama Azuqueca de Henares, y a esa comida estaba invitada una escritora que está muy vinculada con mi pueblo, de hecho la biblioteca se llama como ella, Almudena Grandes, y yo conocí a Almudena pues desde que era pequeña. Y estuve hablando con ella y le pregunté sobre las editoriales y ella me dijo, elige Ediciones B. Y fue lo que elegí. Digo que estos días es un poco así porque, bueno, Almudena nos acaba de dejar
Y es como que he recordado mucho esa conversación que tuvimos. Y bueno, pues Detrás del cristal al año siguiente salió en papel, pero inmediatamente yo me presenté al concurso internacional HQN y quedé finalista, con lo cual también tenía el premio publicar con HarperCollins, que bueno, entonces no era HarperCollins, entonces era Arlequín. HarperCollins empezaron a ser creo que al año siguiente. Y bueno, pues cambié de editorial y yo la verdad que estoy súper contenta porque a mí me tratan súper bien. Sí que es verdad que soy muy petarda, que doy mucho la lata con las portadas, siempre, pero, pero me tratan fenomenal. No, no me puedo quejar en absoluto. Y también me dejan la posibilidad de seguir autoeditando, seguir explorando, porque eso también es un aprendizaje, el autoeditar. Puedes observar cómo funciona cuando tú estás con una editorial, cómo funciona cuando no lo estás. Y a mí me parece que como quiero aprender, siempre quiero aprender todo. Por eso no me centro en un solo género tampoco, no soy capaz, porque no vamos a vivir tantas vidas, ¿verdad? Vamos a vivir una y quiero explorar todo lo que pueda. Y hablando de géneros para los que nos están viendo y que no te han leído, ¿cómo les podrías presentar tu escritura? Lo que creo es que da igual el género que yo aborde, siempre vas a encontrarme a mí. O sea, mi manera de escribir, mi manera de afrontar las palabras. Sin embargo, soy capaz de cambiar de registro en ese sentido. Te puedo hacer una comedia romántica, perdón, es que esto no puede ser. O también puedo escribirte una novela romántica que no sea comedia o una novela que sea más dura. Me vas a perdonar, voy a por agua. Sí, claro que sí. Mientras tanto, estamos aquí con Maite Esteban y bueno, ella nos está contando Ay, sobre su perdona. proceso de escritura, sobre cómo se presentaría ante lectores nuevos o posibles lectores. Aquí pusimos una de tus portadas, Maite, La arena del reloj, que además es un libro que creo que es el primero, ¿verdad? Que escribiste. Este es no, es el primero que publiqué, Explicaste, claro, sí. que autopubliqué. Es el primero. Después autopubliqué Su chico de alquiler porque este lo hice todo mal. O sea, si tenía que hacer el proceso en un determinado orden, como no tenía ni idea, pues hice lo que quise. Este libro lo escribí con mi padre. Mi padre enfermó de cáncer y el diagnóstico era, vamos, que se moría y ya. O sea, era como horrible. Entonces decidió contarme sus recuerdos felices para que mis hijos, que eran muy chiquititos entonces, los conservaran, para que yo pudiera recordar sobre todo la parte feliz de su vida. Entonces La arena del reloj es eso, los momentos felices, solo eligió esos momentos. Es un libro que no debería haberse publicado porque es muy personal, porque a la vez que él está contándome sus recuerdos, yo voy contando cómo me siento frente a su enfermedad, que voy viendo cada día. Se va notando en esta historia cómo la persona que está al lado de alguien que está enfermo está subiendo y bajando en una montaña rusa. Hay días que lo ves optimista, aunque sepas que el diagnóstico no lo es, y hay días absolutamente horribles. Entonces, ese vaivén emocional que yo tenía se refleja muy bien en mi voz, en la voz esta es una historia completamente real, entonces es la más diferente a todas. Y está, por otro lado, su voz que no se ocupa de la enfermedad en ningún momento, o sea, él no quería hablar de ella. Entonces, bueno, es una novela muy especial y me ha traído muchos lectores que vieron esa sensibilidad que hay siempre en mis historias, está muy bien reflejada en La arena. Qué bonito ahora testimonio tienes, como bien dices, para tus hijos en el futuro. Y bueno, eh, qué, qué impresión esto que nos cuentas, qué fuerte y qué buena decisión, creo yo, de concentrarse solo en los momentos felices. Eso me parece algo muy... Y aparte,
el libro fue lo que hicimos en los últimos meses de su vida y él estaba emocionado con el libro. Entonces me llamaba constantemente, mira que se me ha ocurrido esto. Entonces el que no pensara todo el tiempo en esa otra historia que estaba dentro de él era maravilloso. O sea, simplemente con esto ya el libro hubiera merecido la pena. Pero ha traído muchas más cosas. Él nunca pudo ver nada de lo que yo he conseguido, pero siempre tengo la sensación de que él me dio la mano para que sucediera. Desde luego que sí, que no te quede duda de eso y debe de estar muy orgulloso de además de todo esto. Es que yo recuerdo que yo te conocí justo con esta de Su chico de alquiler y que de hecho creo que tenía otra portada, ¿no? Otros colores. Sí, sí, tenía azul, era azul la portada. La cambié porque hacía 10 años que estaba publicada con esa portada azul que había hecho yo, desastrosa, con las letras encima de las zapatillas, que no atiné a ponerlas sin estar encima. Entonces, bueno, pues la cambiamos. Le encargué esta que es un poquito más alegre y eso. Pero bueno, la línea es la misma, son dos zapatillas de dos colores, exactamente igual que estaban antes. Lo que pasa es que el cielo tiene colorines y antes no los tenía. Sí, esta es una historia muy divertida, muy ligera. Platícanos sobre ella, Maite. Bueno, esto lo escribí cuando tenía 19 años. O sea, era una historia que yo tenía terminada y que cuando yo tuve que preparar esa charla de autoedición, dije, ¿cómo voy a escribir una novela en 5 minutos? Tengo que buscar algo que esté por ahí. Y lo que hice fue lavarle la cara, porque mis personajes, en la historia que yo escribí con 19 años, miraban cosas en el periódico, llamaban con cabinas de teléfono. Entonces, claro, no podía ser. Ya estábamos en época de móviles y entonces eso sí que lo cambié. Hice pues los cambios mínimos para no tocar lo que era la historia, pero sí adaptarla un poco al tiempo. Y bueno, ahí se quedó. Es una novela que a mí a veces me da mucha rabia porque en algunas redes de estas que se pueden dejar comentarios que dicen, yo le podría haber sacado mucho más partido a la historia. Y yo digo, toma, yo, si hubiera tenido la edad que tengo ahora, no la que tenía cuando la escribí, a mí me parece que ese valor, el haberla escrito tan pronto, eh, para mí ya es importante que con esa edad seas capaz de construir una historia súper sencilla, porque es súper sencilla, pero llevarla hasta el final. Y, y hablando de esto, de historias, de escribir, de construir una historia, ¿puedes platicarnos un poco sobre tu proceso creativo, sobre tu proceso a la hora ya de sentarte a escribir? Ha ido cambiando con el tiempo. Sí que tuve un principio caótico de no planificar absolutamente nada, sino a lo mejor tenías una idea para un detonante, te sentabas y empezabas a escribir y luego decías, ¿y ahora cómo sigo? ¿Qué es lo que pasó con Detrás del Cristal? Sí que tenía una idea más o menos, pero la idea no estaba clara. Y un día encontré que llevaba 80 páginas dando vueltas en círculo. No, eso no llevaba a ninguna parte. Y recuerdo esa tarde perfectamente marcar 80 páginas y dar a suprimir, además sin guardar, porque no llevaban a ninguna parte. Y claro, me costó terminarla. Es una novela que costó terminarla. Entonces, a partir de ahí, yo lo que hago es tomarme mi tiempo para saber, por lo menos, de dónde salgo y dónde voy sin estar, para evitar dar todas esas vueltas. No hago una planificación cuadriculada porque soy incapaz, porque a medida que voy avanzando por el camino digo, ay, esto que se me ha ocurrido, pues esto vendría muy bien aquí atrás, entonces vuelvo y lo corrijo, entonces eso te cambia lo que viene después. Pero sí que es verdad que sí planifico mucho más que al principio. Y sobre la rutina, pues tengo un perro, se llama Ulises, es un terremoto que tengo que llevar a correr todas las mañanas. Él corre y yo voy detrás, no creas que voy corriendo detrás de él. Y mientras él se da sus carreras por un pinar que está a 200 metros de mi casa, pues yo voy pensando en la escena que yo tengo para ese día planificada, cómo podría ser, qué podrían decir los
personajes, es una tranquilidad tan absoluta que ese tiempo que no es de escritura, que es de paseo, estoy escribiendo en la cabeza. Entonces luego cuando llego a casa, con la tranquilidad de la mañana que no hay nadie, vuelco esa escena en el ordenador y luego al día siguiente a veces la borro, pero otras veces se queda, otras veces la corrijo. Entonces, ese es más o menos el proceso. Reviso mucho, repaso mucho, no me conformo nunca. Y ha habido veces que he estado atascada en un párrafo días y enfadada conmigo misma de decir, tiene que salir algo que no me provoque querer estampar el ordenador. En eso soy muy constante, muy cabezota y lo intento. Y bueno, más o menos es eso lo que suelo hacer. Y por ejemplo, bueno, nos cuentas sobre Detrás del Cristal. Aquí tengo aquí les comparto a todos la portada. Eh, esta, esta novela que bien nos dices, yo recuerdo que con esta novela también te fue muy bien. Sí, muy, muy bien. Esta es la novela con la que llegué a Ediciones B, no es la que publicó Vergara, que era una parte de Ediciones B. Una novela, Y sí, me acuerdo muchísimo, me acuerdo es más, de la portada, de las decisiones sobre la portada. Y sí, es una portada que diseñó Iván Hernández y que después se quedó para Ediciones B. Lo único que hicieron fue cambiar eh, el tipo de letras, nada más. Porque, entre otras cosas, porque no cabía el logo de aquí abajo. Lo habíamos puesto demasiado bajo y no cabía. Y bueno, es una novela que habla sobre el maltrato, pero empieza en tono de comedia. Yo recuerdo una vez en una de las presentaciones de La Arena del Reloj que me preguntaron, ¿qué estás escribiendo? Y yo dije, pues una comedia que habla de malos tratos. Y yo recuerdo las caras de la gente mirándome y diciéndome, pero ¿cómo vas a haber escrito una comedia que hable de malos tratos? Y yo, pues es que es una comedia, pero habla de maltrato. Y cuando la gente la leyó, sí que es verdad que al principio no sé, a ver, ya lo he contado tantas veces que sí, pero no se esperan que esa comedia derive en lo que acaba derivando. Y la verdad es que fue una historia que funcionó muy bien porque además era una historia que en el momento que salió era muy actual. Ahora estamos, por lo menos en España, más acostumbrados a que la gente denuncie situaciones de maltrato que no son suyas, que son de alguien que está próximo. Sin embargo, en ese momento no se hacía. Y era una cosa que a mí me preocupaba. Y en esta novela es lo que sucede. La gente que está alrededor dan un paso atrás y dejan a la víctima de alguna manera sola, pero no por maldad, sino porque era algo que no nos habían educado para hacer. Entonces, me parece que ese es el valor que tuvo en su momento esta novela. claro, sin duda sí, sí lo creo. Y cuéntanos, Maite, de dónde es que te llegan estas ideas? ¿En qué te inspiras? ¿Cómo es que sacas las temáticas para tus novelas? Pues en realidad no lo sé. Algunas sí sé cómo se me han ocurrido. O sea, por ejemplo, sí sé que La colina del almendro, que está ambientada en la Primera Guerra Mundial, tenía ganas de escribir una novela histórica. Había estado practicando con Brianda y tenía ganas de escribir una novela histórica, pero que no tuviera fantasía, que fuera solo real. Y bueno, me quedé pensando que el año en que empecé yo a escribir La colina del almendro era 2014. Y dije, 1914, Primera Guerra Mundial, hay muchísima literatura sobre la Segunda, pero la Primera Guerra Mundial se había quedado un poquito más de lado. No sé si porque igual no tiene batallas tan llamativas como la Segunda Guerra Mundial, que ya, por ejemplo, la aviación está más desarrollada, todo lo que es el armamento. Entonces, para montar historias bélicas, la Segunda Guerra Mundial es muchísimo más apañada que la primera. Pero yo lo que me di cuenta que me apetecía reflejar era el cambio de siglo. El, esa sociedad decimonónica que se cae y Ujú. que aparece la nueva, todos los avances que supone la guerra en medicina, en comunicaciones, en aviación, en automovilismo, todo lo que cambia y cómo cambiamos las mujeres antes de la Primera Guerra Mundial
y después de la Primera Guerra Mundial con el movimiento sufragista que está por ahí. Entonces sé que fue porque el año me llevó a pensar eso, pero hay otras veces que no sé por qué se me ocurre. Pues de repente digo, uy, pues como antes, esta mañana que digo, me apetece escribir esto. Y empiezo a escribirlo y a lo mejor dejo el esbozo hecho y cuando tengo más tiempo hago el esquema o más tiempo o le he dado más vueltas dando paseos, pues hago el esquema. Qué interesante. Y bueno, eso me lleva a preguntarte ahora sobre esta novela en la que ya la temática es otra, pues ya es una, estamos en un mundo de fantasía, el medallón de la magia, y pues bueno, compártenos, Maite, esta novela, ¿qué significa para ti? A ver, esta novela ahora mismo forma parte de Brianda, una bruja en tiempos de la Inquisición. Brianda, el origen del medallón, y esta, juntas, son la otra novela. Esta novela y la otra, en un momento dado, como mi trayectoria en editorial se estaba yendo hacia la romántica, decidí quitarlas de la venta. Entonces estuvieron 4 o 5 años sin venderse. Estaban en papel, que por cierto a esta le he cambiado la portada no sé cuántas veces, porque eso es un dibujo que hice yo y eso no me terminaba de convencer. Y bueno, pues las quité y hace un par de años me dediqué a construir una única historia, porque no soy muy amiga de las bilogías, trilogías, no sé por qué, no me termina de convencer tener que leerte, o sea, tener que andar buscando una novela, otra, esperándola. Y entonces quería unificarlas, y sobre todo quería unificarlas porque esa novela, El medallón de la magia, tenía un error de principiante. Y es que había una historia que no había contado. Yo la sabía, pero no la había contado. Entonces, una lectora, siempre nos quejamos de los comentarios negativos, pero hay en esta novela un comentario negativo que llevaba razón. Había algo que yo no había contado. Y entonces yo tenía dos opciones: corregir eso o hacer que la novela encajara con otra novela que explicara eso. Y no se me ocurrió nada más que añadirle 500 páginas, así, con Brianda. Entonces luego, después, cuando decidí unirlas, decidí unirlas en orden cronológico. Brianda transcurre en el siglo XVII y el medallón en el siglo XXI, pero están relacionadas las dos por este personaje, que es una bruja que en la primera parte es persona física, pero en la segunda parte es un fantasma. Entonces, bueno, pues yo creo que es una novela que, aparte el contexto del siglo XVII que tiene Madrid, Toledo, cómo éramos, la Inquisición, yo creo que está muy interesante y, es muy amena, la verdad, muy gorda, que me salió muy gordita la nena, pero se lee bien. Excelente. Y bueno, otra de las novelas que me gustaría que nos hablaras el día de hoy es esta, la de la chica de las fotos, que también yo recuerdo que le fue muy bien, que fue muy bien recibida cuando salió. Sí, quedé finalista de la Chicueñe, pero yo creo que se vendió mucho más que la novela ganadora, como a veces puede pasar en estos certámenes. Es una crítica a la prensa rosa, a la prensa del corazón. Eh, y bueno, lo que tiene esta novela es que es incombustible. O sea, estos días se está descargando muchísimo porque esta novela transcurre en el mismo pueblo que la novela que saqué la semana pasada. Es un pueblo ficticio castellano imaginario que se llama Grimier, y los personajes secundarios de esta novela y los principales también acaban saliendo como secundarios en la nueva novela. Y entonces, bueno, pues un poco sin querer, estamos otra vez redescubriendo a la chica de las fotos. Es, ya te digo, una comedia que habla de eso, de la manipulación de las noticias por parte de la prensa rosa, que en realidad no sé, no sabía qué iba a hacer con ella. Vi el certamen
Y de pronto dije, ¿por qué no me presento? ¿Qué puede pasar? Y mira lo que pasó. Así es como pasan luego las cosas y las cosas más que más nos sorprenden. Y bueno, sí, ya estamos hablando mucho sobre la novela que acá, la reciente, la que tienes, que todavía no decimos cuál es para los que nos están escuchando, pero bueno, antes me gustaría mandar unos saludos a la gente que está aquí viéndonos, Araceli Poy, que dice hola, a Daniela Briseña, a Mariela Zapatos, y ya se me borró. Algo sucede aquí con mi Facebook que de repente me borra a los comentarios anteriores, pero bueno, muchas gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Y bueno, ahora vamos con esta otra novela de Maite Esteban que está el día de hoy acompañándonos, Entre puntos suspensivos. Pues yo creo que esta novela es la novela que más ha vendido en papel, de todas las mías. Bueno, por lo menos de la que más he cobrado yo. Porque esta novela, aparte de salir para librerías, fue elegida para salir con la revista Semana, que es una revista mm, del corazón, yo que critiqué la prensa rosa, que durante una semana en verano, en el año 2018, pues eligió varias novelas y una de ellas fue esta. Y bueno, llegaron muchísimos lectores. Tiene mi personaje más complejo de todos, que es Paula, la protagonista, porque Paula es su propio enemigo. Paula es un personaje que se boicotea a sí misma. Entonces, la gente es muy visceral con Paula. Hay gente que te dice, ah, yo la entiendo muy bien porque yo soy igual, yo me hago eso a mí mismo. Y hay gente que te dice, es odiosa, pero es que a veces nosotros mismos somos odiosos. Yo no necesitaba un antagonista, quería probar con que nosotros fuéramos nuestro propio enemigo. Y Paula lo hace súper bien. O sea, Paula es verdad que a veces es para darle un bofetón. Es un viaje que por algunas zonas de Castilla y León, de Asturias y de Galicia, un viaje en moto, en busca del padre de Paula que ha desaparecido. Eh, o eso cree Paula. Entonces, bueno, no te voy a contar más. Y es, para mí, fue un reto, porque además está escrita en presente, que es un tiempo verbal que o lo dominas o te domina. Y, y salió bien. La verdad es que cuando pasó por la corrección editorial, la correctora me dijo enhorabuena. O sea, qué difícil es hacer esto bien y lo has hecho bien. Así que me siento muy orgullosa de Entre puntos suspensivos. Mira, qué interesante esa cuestión tan técnica y qué interesante de conocerla. Están aquí mandando saludos. Ember Basante dice saludos desde Ecuador. Saludos, Ember. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que pueden dejar sus preguntas para nuestra invitada, Maite Esteban, que está desde España, aquí acompañándonos en micrófono abierto. Y bueno, otra novela también maravillosa que no hemos hablado el día de hoy y es La colina del almendro. Cuéntanos, Maite, sobre esta novela que además también tiene una portada hermosísima. Esta es la que yo te decía que planifiqué en 2014 y que no arranca exactamente en 1914, sino en 1913, un poquito antes de la guerra. Pues esta portada nos costó porque al principio habíamos hecho otras, pero yo le decía a Mónica, Mónica Sota, que es la que hace las portadas, es que hay guerra, en esta novela hay guerra, yo quiero que haya guerra en la portada. Y la única referencia a la guerra que pusimos fue estos aviones que hay, modelo Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues es una historia de amor, ¿vale? Pero es de supervivencia, es de superación. Mi protagonista es una aristócrata que vive bien, es hija de un conde y le proponen un matrimonio de conveniencia y no protesta porque está educada para no protestar. Pero ese matrimonio es muy raro y a medida que va pasando el tiempo, ella, que entra en contacto con el movimiento sufragista, se va dando cuenta de que el derecho al voto no es
solamente opinar en política, es también tomar decisiones personales en tu vida personal, y que si ella hubiera podido tomar una decisión, evidentemente no se habría casado con ese señor y no se habría metido en el lío en el que se mete, que encima de estar en todo ese follón sentimental, estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo la recomiendo porque, a pesar de que también estás gordita, hay muchísima gente que me ha dicho, 2 días he tardado en leer esta novela, porque no la podía soltar. Es una novela que te absorbe, que te atrae, y esa sensación la tuve yo al corregirla, que tenía que estar regañándome todo el rato diciendo, a ver, que te sabes lo que pasa, no leas, corrige, porque no podía. O sea, es de esas historias que te van tirando de ti y que tienes que, o sea, te cuesta decir, venga, que tengo que corregir, que es mi trabajo. Qué divertida anécdota esta que nos cuentas. Y bueno, todo esto y es admirable, la verdad, porque ya tienes pues varias novelas, ya no son pocas, ya no No, es... no me acuerdo, siempre me preguntan cuántas son, digo, tengo que contar, tengo que contar. Sí, son varias, digo, simplemente aquí ahorita hemos hablado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 novelas hemos hablado y nos faltan todavía por hablar y bueno, no estamos como que, y además de los relatos y de las otras que hiciste, que las uniste y bueno, son muchísimas, es admirable, la verdad, todo esto que has escrito que le has regalado a los lectores. Y por eso me gustaría hablar ahora de esta otra, que bueno, esta es una guía de lectura y escritura, que definitivamente tengo que ponerme a leer cuanto antes, que se titula La arquitectura de los sueños. Y en ella es una guía de lectura y de escritura para, bueno, para ayudarnos en este proceso. Cuéntanos, Maite, sobre este título. Mira, en la portada hay una niña que está haciendo equilibrios encima de un montón de libros. Yo quería que tuviera esta portada porque eso es lo que hacemos cuando escribimos una historia. Hacemos equilibrios teniendo en cuenta un montón de factores, un montón de preguntas que hay que responderse. El narrador, cuál es el tiempo verbal que voy a utilizar, cómo voy a enfocar los personajes, eh, si voy a empezar la historia por el principio o la voy a empezar en in media res, o quiero contarte in extrema res lo que sucede al final y después te voy a llevar al principio. Entonces, lo que hago con la arquitectura de los sueños es, a través de obras literarias de otros autores, de muchos otros autores, te voy señalando esas decisiones que va tomando el escritor. Sí que a veces aparecen mis libros, pero para lo que aparecen mis libros es para señalar errores. O sea, porque yo también sé dónde uno se puede equivocar y me pareció que lo más honesto era no señalar el error de nadie, sino el mío propio. O sea, esta guía, hay muchas guías o manuales o como se quiera llamar. Yo no te voy a enseñar a escribir. Yo te voy a enseñar a ver los libros de otro modo. Para eso está. Para que te des cuenta de que escribir una novela o escribir cualquier historia, aunque sea un cuento, es un proceso tan complejo donde hay que manejar tantos factores que simplemente conseguir terminarla es ya una maravilla. Y podemos, si sabemos todo eso, podemos darnos cuenta del trabajo que hay detrás, que no es sentarte y que te salga en 5 minutos, no, hay mucho más. Y por eso, bueno, la escribí porque tenemos un taller de narrativa aquí y eran pues más o menos las clases que nosotros estábamos dando y un día una de las alumnas dijo, es que no tenemos apuntes. Y dije, cierto, no tenemos apuntes. Bueno, pues voy a escribirlo. Y claro, como Amazon te da la posibilidad de que los apuntes sean tan bonitos como un libro, pues yo dije, bueno, pues voy a hacer un libro. Y después dije, igual le interesa a alguien. Y la verdad es que la arquitectura de los sueños está ahí y de vez en cuando me va dando alegrías
y la gente la va cogiendo. Además hay gente que me dice constantemente, desde que la leí veo los libros de otro modo, porque ves mucho más. Y también te recomiendo obras, por ejemplo, hay una obra que uso mucho de ejemplo, que es El Mercader de Venecia de Shakespeare, porque me parece redonda completamente, me parece muy buena eh, para aprender de los mejores, claro. Y bueno, sin duda, eh, tendré que ponerme a leerla muy, muy en los próximos días, porque, bueno, ya me abriste el apetito literalmente al presentarla así de esta manera, con otros libros, con otras citas. Bueno, ya me lo estoy imaginando y ya me muero de ganas por ver a qué libros es de los que tú haces referencia. Y bueno, yo sé que seguramente cambia mucho de una historia a otra que vas escribiendo, pero en promedio, ¿cuánto tardas tú en terminar una novela? Desde que inicia tu idea hasta que ya está corregida, digamos. Hasta que, bueno, y hasta que se publica. Sí, eso es Pues otra cosa, sí. desde 1 año a 4, o sea, tranquilamente. Porque hay veces que una historia fluye, hay veces que, aunque esté fluyendo, la vida te da un bofetón y te tienes que parar porque no puedes ponerte a escribir. O hay veces que es que no puedes hacer otra cosa, que los personajes te están diciendo, quiero que cuentes mi historia y tienes que hacerlo ya, como ha sido la última. O sea, la última no tardé en escribirla en nada. Porque la última, bueno, ya luego contamos, es que no veo la hora, no sé cuánto tiempo estaremos aquí, pero la última fue como muy especial, muy, muy, muy especial. Bueno, ya para ya después de esta irnos con la última y que ya no estén todos igual que Maite y que es una servidora aquí esperando que nos hables. Bueno, cuéntanos sobre esta Comer, Amar, Todo es Empezar. Yo recuerdo que esta la escribiste en pleno confinamiento, corrígeme. No, esta es anterior a La Colina y esta la escribimos en una colección que salió para H. Cueña, que llevan todos los relatos la misma portada en rojo. Unos llevan una cuchara, otros un tenedor, lo que sea, porque llevan una receta. El relato que hay dentro lleva una receta. Esta receta que lleva este relato te podría servir perfectamente para un menú de Navidad. Y de hecho es una historia navideña que también sucede en Grimiel, exactamente igual que la chica de las fotos y que la nueva. Y estos personajes de esta novela también aparecen en la novela de Grimiel. Es un relatito, es un relato que se lee en 1 hora máximo. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues ya estamos en el momento esperado para que Maite nos presente y nos empiece a hablar sobre su nueva novela que acaba de salir hace una semana, poco más, poco menos, y que además le está yendo súper bien y que seguro les va a encantar porque es justo para esta temática y estas fechas en las que estamos. Y esta Que se llama es... Con suerte en Navidad y tiene una historia muy bonita y es que el año pasado pues yo no podía ir a ver a mi madre porque vivimos en 2 comunidades autónomas distintas, estábamos confinados, el virus estaba en explosión exactamente igual que estamos ahora, no sé, no hemos aprendido nada en 1 año. Y bueno, pues yo quería hacerle un regalo a mi madre que fuera original y dije, pues tú sabes escribir novelas, escríbele una novela. Y a mi madre le encantan las historias navideñas. Y entonces para darme prisa, para poder llegar a tiempo, yo escribí una historia donde conociera a los personajes. Por eso utilizo los personajes secundarios de La chica de las fotos y de Comer y Amar, porque así conocía a los personajes, conocía el ambiente y me resultaba más rápido que solo tenía que construir a Andrea y a Fer, que son los protagonistas, bueno, y algún personaje más que aparece en esta historia, como la señora Angustias, que está siendo un éxito. O sea, yo no sé qué hago con las señoras mayores que tanto en Años de Mentiras, que no la hemos visto, que es Elsa, que es una señora mayor, como aquí Angustias, pues que se me comen a los personajes porque parecer las señoras mayores me salen muy bien. Entonces, bueno, es una comedia navideña. Andrea es una chica que trabaja en una galería de arte y tiene que ir a un pueblo, a Grimiel, porque hay una señora, Angustias, que tiene un cuadro que cree que es un murillo, porque lleva en su familia no sé cuánto tiempo, y ha decidido que lo va a vender. Está al final de su vida y, oye, le quiere sacar algún rendimiento al cuadro. Entonces Andrea le extraña que sea un murillo porque
no suele haber cuadros de esa categoría por ahí todavía perdidos, pero bueno, va, su jefe le manda que vaya y ella va. Hay una tormenta de nieve programada, hay un tiempo mínimo en el que puede ir y volver, tiene que hacerlo súper rápido. Pero llega Grimien, la señora Angustia no está en su casa, porque a todo el pueblo le ha tocado la lotería de Navidad. Entonces, bueno, están celebrándolo y evidentemente si te toca la lotería, pues vender un cuadro por las razones ya no. Entonces, bueno, Andrea se queda un poco atrapada entre su jefe que le pide que por favor que la convenza y que acaba conociendo a Fer, no voy a contar cómo, para dejar alguna sorpresa, y, y esa peculiar familia de Grimiel, que es un pueblo pequeñísimo donde todos conocen, en la que yo aprovecho para hablar de un tema que así de fondo, así como que lo suelto, que es la España vaciada, que es un problema que tenemos donde yo vivo. Nosotros nos estamos quedando solos, la gente es muy mayor, se va muriendo, los recursos se nos van acabando, nos cierran centros de salud, hay pueblos que solo tienen médico una vez a la semana. Entonces, todas esas inquietudes que hay aquí, que tenemos una tierra preciosa que en cuanto llega a las vacaciones se llena de gente, pero la gente que vive aquí necesitamos ayuda y necesitamos inversión y necesitamos gente que se dé cuenta de que es tan válido Madrid como Castilla y León y que pongan algo, que hagan algo, que alguien haga algo, que invierta algo. Entonces, ese grito silencioso que hacemos desde el medio rural lo utilizo también en las novelas porque no quiero que esto se muera, porque no quiero vivir lo que me va a tocar vivir, que es cuando mis hijos terminen los estudios, se tienen que marchar, porque aquí no hay futuro. Entonces, bueno, pues aunque sea una comedia y aunque eso esté solamente como una pincelada, siempre quiero dejar algo en las novelas del presente de lo que me preocupa. Claro, es como la labor ahí a la par de contar tu historia y dar tu mensaje, que además me parece muy interesante. Y sí, ahora lo recuerdo, en alguna otra entrevista que he tenido contigo nos habías contado esta problemática. Y porque es algo que me preocupa muchísimo. Y bueno, he escrito la novela en un tono de comedia y está triunfando. Se publicó el día 9, estamos a 16. En estos días ha estado todos los días en el top de Amazon en España, que ahora no es tan fácil como al principio. Al principio éramos poquitos y bueno, pues a poquito que lo hicieras bien, pues a lo mejor estabas ahí. Pero ahora es complicadísimo, hay muchísimas novelas y antes, al principio, había un top de autoeditados y un top general. Ahora ya vamos todos juntos, entonces la lucha es un poco a todos. Y bueno, pues no puedo estar más contenta con ellos, con estos personajes que se están portando súper bien, que me están mandando un feedback maravilloso y que mi madre está contentísima con que su novela le esté gustando a todo el mundo, porque es su novela, claro. O sea, no es mía, es de ella. Pues qué hermoso regalo. Seguramente está muy feliz tu madre y bueno, pues le mandamos aquí felicidades también de nuestra parte y esperemos que siga, que se acaben las épocas navideñas y siga todavía en este. Hay gente que no le gusta despedirse de estas fechas y estamos en enero, febrero y siguen en este espíritu navideño, así que le deseamos muchísimo éxito a esta novela Muchas gracias. de sacar. Y bueno, no puedo dejarte ir porque tienes razón, sin que nos hables de esta novela que ya se nos estaba pasando, Años de Mentiras de Maite Esteban. Cuéntanos. Bueno, Años de Mentiras habla de literatura, habla de un personaje que es Daniel, que es una especie de negro literario que tienen en un grupo editorial. Él es capaz de suplir a cualquier persona escribiendo, sabe copiar el estilo de cualquiera. Y bueno, pues en la editorial que están pasando por un momento difícil, está ambientada en 2016, no han sabido adaptarse al mundo digital y se están quedando atrás, pues deciden que van a construir un bestseller y ese bestseller lo va a firmar un autor que lleva años sin publicar. De hecho, solo publicó una novela, pero es una novela que ha sido un súper éxito, que se estudia en universidades, institutos, se llama El hombre inconstante. Y quieren que Daniel escriba una novela haciéndose pasar por
Alejo Novoa, que es ese personaje. Entonces, bueno, pues esta novela es básicamente una lección de literatura. Hay un secreto, bueno, hay dos secretos. Hay uno que tú como lector lo vas a encontrar al principio de la novela. Hay gente que me dice, no, es que no lo has ocultado mucho. Digo, no, es que el personaje que cuenta el secreto lo cuenta 3 veces. Directamente no, pero lo cuenta 3 veces. Porque a mí no era el secreto que me interesaba, había otro secreto detrás muchísimo más grande, que tampoco puedo contar por qué, porque claro, si no, un spoiler enorme. Y bueno, ese otro secreto condiciona todo. Y por eso se llama Años de Mentiras, porque todo está sustentado en un montón de mentiras. Y habla de si se puede o no construir un bestseller. ¿Tú qué crees? Qué interesante, pues yo diría que dicen hasta las tecnologías ahora ya quieren que las computadoras se pongan a escribir historias y que sean bestsellers y que vean las palabras y que las que faltan y las que no y las que son las recurrentes en los bestsellers. Híjole, qué buena historia y también qué interesante. Nos dejas muchísimas recomendaciones para todos los que estuvieron acompañándonos. Y además me encantó que nos dieras como esta paleta panorama de todo lo que podemos encontrar en cada una de ellas, para que todos ya digan, no, pues yo quiero empezar por la que habla sobre esta temática de la Primera Guerra Mundial, o otra gente que le gusta definitivamente la época navideña, o en fin, los consejos para saber empezar a leer y a tratar de escribir un poco mejor y apreciar la lectura. Creo que ha sido un viaje maravilloso, Maite. Tuviste la magia de contarnos en una hora sobre muchísimos temas, sobre muchísimas de tus novelas. Te agradecemos muchísimo por esta compañía, por este espacio. Y bueno, ya llegamos a la hora y me gustaría, obviamente, que no te despidas sin decirnos en dónde te pueden seguir, en dónde te buscan y Bueno, algún mensaje que quieras dar. pues estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter con mi nombre, Maite Esteban. Eh, eh, es fácil encontrarme, porque casi en todas tengo, no, ya no tengo la misma foto. Antes siempre tenía la misma foto, pero me parece que ya la he cambiado. Pero vamos, se me reconoce, estoy con mi nombre, con mi foto y, y bueno, que también estoy abierta a si alguien lee un libro y me escribe un mensaje, siempre contesto. Si tengo más tiempo, un poco más largo, si tengo menos tiempo, un poco más corto, pero siempre contesto. Y que estoy encantada de hablar contigo eh, y con tus, iba a decir escuchantes, con tus oyentes mexicanos y de todas partes a través de Facebook. Y que nada, que a leer, que nos enriquece como personas. Sin lugar a dudas, te agradezco muchísimo, Maite. Síganla, búsquenla, los que tengan la oportunidad. Hay muchos de sus libros que ya están en librerías, que están impresos, y otros que están en Amazon. Lo pueden buscar en cualquier lugar. Si estamos acá en México, bueno, pues Amazon es nuestra opción más cercana. Y bueno, ha sido... Estaba mirando a ver si tenía alguno por aquí, porque yo creo que hay alguno que tiene precio en pesos mexicanos. Pesos, ¿no? ¿Cómo es? No se pone precio para México también. O sea que igual alguno de ellos se puede encontrar en México. Alguno de los de HQN. Ah, muy bien, eso es también un buen tipo para buscarlo de esa manera. Y bueno, Maite, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo muy, muy, muy grande, te deseo unas bonitas fiestas navideñas, que pases esta etapa en familia. Bueno, ya sabemos que seguimos cuidándonos y todo, pero bueno, ojalá que puedas ver a tus seres queridos, que puedas compartir con ellos y te deseo que muchas bendiciones para el año que viene, sobre todo en salud, ¿verdad? Porque ya con salud uno puede hacer todo lo que se proponga. Igualmente, Ana, y gracias.